Mi papá no entendía cómo yo no pasaba el domingo con él y yo me iba a tocar. Mi papá no entendía cómo yo en la semana iba a ensayar o ponía tiempo en la iglesia y tal vez él me pedía algo y yo no estaba. Y de a poquito esas cosas, esas trabas empiezan a acumularse. Y mi papá me ama un montón, no es un tipo que no me ama ni nada. Pero a veces cuando uno trae cosas de antes y no las sabe perdonar o no sana cosas y pasa el tiempo, se la termina reflejando con el que tiene al lado, inevitablemente. Mi papá es uno de esos hombres y a mí me costaba mucho enfrentar eso, porque mi papá se enojaba si yo iba a la iglesia. Y entonces yo no entendía, tenía 15 años y decía, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia o le hago caso a mi papá? Si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, ¿y yo qué hacía en la iglesia? Si mi papá también casa. Pero había algo dentro de mí que me abrazaba todo el tiempo y me decía, no, chabón, vení conmigo. Y había días que yo iba a la iglesia y había días que no, que me quedaba con mi papá, con mi papá. Pero esas barreras, esos choques fueron creciendo, porque yo como adolescente no sabía manejarlo. Me peleaba con mi papá porque tampoco entendía. Hoy de grande te digo, bueno, hay cosas que las puedo haber manejado mejor, pero es normal, ¿sí? A veces también uno como padre tiene que entender a su hijo de 15 años, ¿no? Y me peleaba y generábamos cosas, discusiones. Pasaban los años y seguía igual. Mi papá se alejaba cada vez más, se peleaba con mi mamá todo el tiempo y yo era como el más grandecito de la casa y me recostaba porque tengo dos hermanos más chiquitos y si mi papá se peleaban, yo quería que mi hermanito, el más chiquitito, no escuchara nada y era re feo, ¿sí? Mi papá como que no mejoraba, a mí me hacía peor. Yo empecé a guardar bronca, rencor, porque yo no entendía cómo mi papá se enojaba conmigo porque iba a la iglesia. Mi papá cuando era chico también iba a la iglesia, también era músico, pero por un problema no fue más a la iglesia, a causa del perdón, por no perdonar. Tuvo un problema que lo llevó mal, lo resolvió mal y se fue a la iglesia, se enojó con Dios. Se apartó y pasaban los años y yo me sentía peor y crecía y no entendía y había cosas adentro mío que no podía resolver, que mi bronca y mi odio las tiraba por otro lado, ¿sí? Las sacaba para afuera de maneras incorrectas, me enojaba, tenía problemas, un montón, ¿sí? Hablando con gente que tal vez el que me conocía de afuera no se notaba tanto, pero yo de mi casa para adentro me sentía muy mal, ¿sí? Yo llegaba a mi casa y era re fea la sensación. Me acuerdo que yo entraba y sentía como presión, como que algo iba a pasar, como que ya mi papá iba a gritar y mi mamá se iba a poner mal y yo iba a poner mal y mi hermanito iba a llorar y el de medio se iba a enojar y yo no sabía qué hacer porque mamá, papá, el hermanito, es como que me sentía en el medio, ¿sí? Porque al mismo tiempo era, como le dije, el más grandecito y el más maduro, ¿no? Entre comillas, no era muy maduro. Y de grande, ya para eso de los 18 años, empecé a entender que mi papá no estaba en orden. Empecé a entender que mi papá no hacía las cosas por voluntad de él, las hacía por algo interno que lo hacía más fuerte que él, que era la violencia, que era sus problemas que no supo resolver de chico. Mi papá a los 8 años salió a trabajar porque mi abuela se enfermó y él era el más grande y si él no trabajaba no comían, a ese extremo. Y mi papá tiene mucha bronca hoy en día con eso.
Y claro, yo me paré y empecé a entender, claro, este tipo vivió esto, esto lo hace más fuerte que él. Empecé a entender las cosas espirituales, las ataduras. Si yo todo el tiempo empiezo a guardar bronca, en algún momento sale para afuera. Mi papá era violento con mi mamá. Llegó un día que nos agarramos a las piñas con mi papá. Mi papá mide 2 metros, les quiero contar. Yo soy el más enano de la familia. De verdad le digo. Fue horrible. Qué feo pegarte con tu papá. O sea, yo lo amo a mi papá y nos pegamos. Era como, no se entendía. Y un día mi mamá me sentó y me dijo: Fede, tenés que perdonar a tu papá. Tu papá no hace eso porque quiere, hace porque no lo controla. Tu papá está atado. Y a veces valoro eso de mi mamá, ¿sí? Que toda la vida fue como, por así decirlo, maltratada, y ella entendía sobre eso lo que pasaba, y lo amaba a mi papá igual, y nosotros nos hablaba bien de mi papá, no le hablaba mal. Che, tu papá nos pega, es un salame, lo vamos a echar. No, mi mamá me decía: amá a tu papá no entiende lo que hace. Perdonalo, me decía. Y un día empecé a entender y dije: claro, si yo no lo estoy perdonando, me estoy afectando a mí mismo. Estoy empezando a guardar bronca, estoy empezando a guardar rencor. Y yo ya lo veía en mi vida diaria. Yo era un adolescente revoltoso, de esos tipos que no sabías cómo pararlos. Insoportable, que hablaba todo el día, que corría, que no te hacía caso. Desde nene fui así. A causa de esto, de no poder encontrar el amor en mi casa, en mi familia, empecé a buscarlo afuera, llamando la atención. Y con los años empecé a restaurar mi corazón todo el tiempo, ¿sí? Y pidiendo perdón. Tal vez el simple hecho de pedir perdón me hacía libre a mí y a la relación con mi papá. Así que mira, repetí conmigo, decirle al de al lado, decirle: hey, decirle: no seas salame, decirle, perdoná, decirle. Decirle al de al lado: tenemos que perdonar, decirle en obediencia. Bueno, tenemos que perdonar en obediencia. ¿Se entendió, no? Más o menos. Bueno, todos juntos. En obediencia, con la boca, bien, y con acciones. Amén. Mira, les voy a leer un versículo. Efesios 4:31. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús. O sea, Dios te mira y te dice: mirá, che, ¿cómo te llamamos? Jere. Mirá, Jere, dejá de estar triste, enojado, no seas salame, y perdoná al otro como así Dios y Jesús nos perdonó a nosotros. Recién hablábamos que Dios entregó a su Hijo unigénito para que muera por nosotros, por nuestros problemas, por nuestros pecados, para perdonarnos nuestros pecados. ¿Sí? Decir conmigo: el perdón me hace libre. Y el no perdonar me hace débil. ¿Sí? Cuando yo no perdono, lo único que estoy eligiendo es quedarme estancado en algo que no me está haciendo bien. Así como cuando un auto va en una calle de tierra, ustedes deben estar acostumbrados acá en Neuquén, y se queda varado en un barro, no puede salir. Cuando no perdonamos, es así, quedamos como en un lugar y no podemos avanzar. ¿Sí? Lo único que generamos en ese lugar es hacer más destrozos. ¿Sí? Empezamos a guardar bronca, empezamos a guardar rencor, empezamos a guardar odio. Yo a mi papá no le quería hablar, no entendía. No entendía como alguien que encima hacía lo mismo que yo hago, que ser músico, no podamos compartir algo.
Yo no quería tanto con mi papá, no quería saber nada. O sea, cuando tocaba y mi papá me veía, yo como que no quería que me viera. ¿Sí? Todas esas cosas nos sacan del foco. ¿Sí? Una vez que nosotros decimos no perdonar, nos estancamos, nos quedamos en un lugar. Guardamos bronca, odio, rencor, muchas cosas más, violencia. ¿Sí? Y esas cosas nos hacen perder el foco. Nos fijamos más en eso, en quejarnos, en decir, este tipo, ¿vieron esa gente que está todo el día, parece un mosquito, todo el día, así, se está quejando todo el día? Bueno, ese señor o señora tiene que pedir perdón, ¿sí? Tiene que sacar cosas, ¿sí? El perdón me hace libre, ¿sí? Yo me quedo estancado en un lugar y guardo todo eso, lo único que hago es mirar eso, ¿sí? No me lo puedo correr, se termina tapando mis ojos, mis oídos y lo que hablo. Cuando no perdono, me vuelvo débil, me vuelvo vulnerable. A mí me pasaba que me sentía como rechazado, ¿sí? Por no perdonar. ¿Por qué? Porque claro, mi papá no entendía por qué me trataba así. Yo pensaba que no me quería. Entonces en el momento de no perdonarlo, lo único que ganaba era eso: no me quiere, no me quiere, no me quiere. Entonces si vos, Jere, hablabas mal de mí, yo me sentía re mal. ¿Se entiende? Era como que me sentía rechazado por cualquier cosa. Era re feo, ¿sí? A veces, cuando esas cosas pasa el tiempo, por ejemplo el caso no sé, de cualquiera, que no perdona y termina atendiendo, pasan los años, esas cosas se vuelven fuertes, ¿sí? Se vuelven más fuertes que uno mismo. Por ejemplo, si yo guardé todo el tiempo violencia, la violencia después, ¿para dónde la voy a sacar? Me gusta que hablen conmigo, bueno, porque me siento como más, como sus amigos, como su amigo. Esas cosas terminan siendo más fuertes que yo. O sea, si yo no perdono y guardo odio, lo único que voy a generar en mi vida diaria es tenerle bronca a los demás, ¿sí? Si yo no perdono, estoy guardando cosas feas, oscuridad, cosas horribles que lo único que hacen es tapar mi vida, mis ojos y mis oídos. Así que repetí conmigo: el perdón me hace libre, y el no perdonar me hace débil. Decirle al lado: hey, no seas alarme, perdonar. Elijamos perdonar. Miren, les leo otro versículo, Mateo 6:14. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Yo cuando leí dije, me está cargando. Para voy de nuevo, dije, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, o sea, si yo perdono el mal que me hicieron, Dios su Padre que está en el cielo, o sea, que está arriba, los perdonará a ustedes. Y yo entre paréntesis puse acá: y Él nos hará libres. Dije, ¿cómo que si Jesús vino a la tierra y ya nos perdonó los pecados, ya está, ya me voy al cielo? Y ahí entendí esto: Él es el único que puede vaciarme, sanarme y volver a hacerme fuerte en Él, a través de su Espíritu Santo. Por eso es importante que Dios vea nuestro perdón, porque la gracia y el perdón de Dios ya fue dada por medio de Jesús en la cruz, lo que te decía recién. Pero la restauración personal es personal. Yo no puedo elegir restaurar a otra persona. Cuando Dios dice que nos va a perdonar, no quiere decir que no nos va a perdonar, dice que nos quiere restaurar. Cuando Dios te perdona, te hace libre, ¿sí? Te sacan las cosas feas. Y solo a través de Dios accedemos, ¿sí?, a esa libertad. Por eso Dios nos perdonará y nos hará libres. Cuando nosotros perdonamos y Dios nos vacía desde cero, ¿sí? Nos deja un tanque nuevo. A mí Dios me empezó a sacar el odio, el rencor, que empecé a estar más cerca de mi papá. Mis papás se separaron después,
hace no mucho tiempo, 2 años, y supuestamente yo tendría que haber estado más enojado, ¿sí? Pero no, esa cosa me acercó a mi papá a causa de esto. Entendí que él es mi papá, yo no puedo cambiar a mi papá. Si mi papá es alcohólico, no lo puedo cambiar. No puedo decir, che, Marco, ¿querés ser mi papá? No puedo. Mi papá es mi papá y Dios te lo puso por algo. Entonces yo empecé a entender y dije, bueno, esto es lo que tengo, así que tampoco yo soy muy bueno, así que estamos más o menos. Me empecé a acercar a él, lo empecé a perdonar, empecé a verlo más, empecé a ir a visitarlo, si él vive en otro lado, y empecé a ir a verlo, empecé a acercarme, me empecé a abrazar, le empecé a decir, papá, te quiero mucho. O sea, 20 años el pibe y le decía, papá, te quiero mucho a los 20 años, es algo fuerte. Hay algo que no les dije, que cuando yo era muy chiquito, amaba mucho a mi papá. Mi papá llegaba, me contaba mi mamá a mi casa, y yo lateaba, y decía que me brillaban los ojos y lo iba a buscar. Era como un héroe, por así decirlo. Y no creo que haya sido casualidad eso, porque lo único que intentó el diablo romper ahí fue la relación que yo tenía con mi papá desde muy chico. Así que, una vez más vamos a decir esto, decirle al de lado, ¿veis? No seas salame, elijamos perdonar. Así que, como recién hablábamos, la restauración, ¿quién la puede hacer? Dios. ¿Y es personal o es de a varios? Es personal, es nuestra. Nosotros elegimos perdonar. Me olvidé de repetir esto, pero nosotros perdonamos en obediencia, con la boca y con acciones. Repitamos eso. Perdonamos en obediencia, con la boca, con las acciones. ¿Por qué en obediencia? Yo tendría que haber perdonado a mi papá o mi papá me tuvo que haber pedido perdón a mí. ¿Qué piensan ustedes? Los dos. Pero yo no me puedo poner en el lugar de no hice nada. Si yo qué hice, ¿o no? Si alguien sufre abuso, ¿quién tiene que pedir perdón? ¿El que abusa o el que fue abusado? Los dos. Pero yo me puedo poner en el papel de fui abusado, no hice nada. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Cuántos pensaron hacer una vez? Nadie, son geniales ustedes. Mira, ahí uno como yo. Me puedo poner en ese papel de decir, mira, yo no hice nada. Y ahí, ¿qué estoy haciendo? No estoy perdonando. Me estoy guardando algo que me hicieron mal, que me está guardando rencor, me está guardando odio, me está guardando cosas feas. ¿Sí? ¿Por qué perdonamos en obediencia? Por esto. Yo tal vez no hice nada, pero debo perdonar. Aunque Él nunca venga y me perdone. Bueno, mira, yo te perdono en Cristo. Te perdono en obediencia porque por esto, porque me hace bien a mí. Te perdono con la boca, te lo digo, mirá, che, la tengo con Jere, ¿no? Che, Jere, perdoname. Y también con las acciones. Hoy Rodri, chico que vino con nosotros, ahí Rodri, ya pueden aprender los nombres, me decía, bueno, está bien, pero yo puedo perdonar, y te digo perdón y después, no sé, no me hables más. Puede pasar. Mira, Jere, te perdono, pero no me hables más. Está bien, te perdono, está bien, sí, pero no me hables más. Y ahí, ¿sanaste algo o no sanaste nada? Y no. Por eso perdonamos con las acciones. Mirá, Jere, te perdono. Y habla conmigo, de verdad. Yo te perdono lo que hiciste, estuvo mal, pero también te perdono con el corazón y en Cristo. ¿Sí? Así que me gustaría hoy pensar en esto. ¿Sí? Volviendo al principio, Dios tiene algo para cada uno de los que estamos acá. ¿Sí? Dios tiene un sueño, tiene una tierra nueva, una casa nueva. Dios tiene muchas cosas para nosotros que de antemano ya escribió para ustedes. Así que ¿cuántos quieren tomarlas? ¿Amén? Bueno, para avanzar tenemos que dejar, ¿sí? Tal vez muchos no les pase esto, pero tal vez algunos tengamos que pedir perdón, ¿sí? Me gustaría que esta noche Dios nos muestre qué hacer con eso. Si yo tengo que perdonar,
Si hay algo en mi corazón que no funciona, tal vez no sea pedir perdón, sea soltar. Y esto me hace mal. Y me gustaría que lo hagamos así, en obediencia, con la boca y con las acciones. A veces yo perdono en Cristo, pero en el día a día como que me va costando. Y es normal que te cueste. Es como un proceso, tal que Dios te va sanando. ¿Sí? Así que, no sé si me quieren acompañar, me gustaría que nos oremos a Dios personalmente, porque la restauración es personal, y Dios nos muestre. ¿Sí? Así que, miren, pónganse de pie. Ahí, pero levántense así, a ver, rápido. Esa, mejor. Miren que si ustedes se duermen, me duermo yo, por ustedes. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Yo a Jere la quiero un montón. Mira, por fe levantó una mano al cielo, así, al cielo, donde vive Dios. Y orá conmigo, ¿sí? Y te pido que lo hagas en voz alta, ¿sí? Y que no escuches no les bola de al lado, ¿sí? Todos vamos a hablar en voz alta, porque lo decimos con nuestras palabras, como decíamos recién. ¿Por qué lo hacemos con la boca, chicos? Porque el diablo escucha cuando nosotros hablamos con la voz audible. El diablo no sabe qué pasa en tus pensamientos, no sabe lo que tenés adentro tuyo. Lo único que hace es todo el tiempo hacerte ver cosas feas, te da pensamientos feos, te hace guardar rencor, todo para que pase dentro tuyo. Pero el diablo no sabe las cosas que no decís. El diablo, ¿por qué se mueve? Por acciones. Si yo todo el tiempo le estoy pegando a alguien, el diablo que dice, este pibe le pega a todo el mundo. Así que le voy a mandar más violencia para que sea peor. Eso. Pero si vos no haces nada, el diablo no sabe qué te pasa. Así que mira, levantá la mano al cielo y decirle, Dios, mostrame, revelame qué cosa tengo que soltar. Y ahora es tu momento, ¿sí? Decirle a Dios qué tengo que perdonar, si tengo que perdonar a alguien, a muchos, a una iglesia, a una casa, a una familia, a un padre, a una madre, a un hermano, a alguien que abusó, a alguien que te causó violencia, o simplemente te dijo una palabra, ¿sí? Así que Dios te muestre. Vos y Dios, nadie más, ¿sí? No te distraigas, ¿sí? Que el diablo no te quite lo que tiene Dios para vos esta noche. Buscar a Dios ahí. Jesús, te buscamos, te queremos ver a vos, te abrazamos. Mostranos, papá, por favor, Jesús. Que tu Espíritu nos guíe, Señor. Jesús está acá esta noche. Todos buscamos, somos todos iguales, todos necesitamos perdonar, todos necesitamos soltar, todos necesitamos a Jesús. Y si Dios te dio algo, mira, pon tus dos manos así.
Y decí conmigo, acá, fuerte, que el diablo escuche acá, pongo todo el mal que tengo adentro mío y voy a perdonar en el nombre de Jesús. Levantalo y entregalo a Dios. Si tenés que perdonar con un nombre, hacelo, ¿sí? No tengas miedo, ¿sí? Así que lo vamos a hacer todos juntos. Decir, yo perdono a aquel que me hizo mal. ¿Tenemos que decir el nombre o la persona? Vamos a decirlo fuerte, así nadie escucha. Y todos juntos. ¿Está bien? Decirle, yo perdono a aquel que me hizo mal. Aquel que no supo hacer el bien. Lo perdono. Lo perdono en Cristo. Porque soy libre yo y es libre esa persona. Amén. Y ahora levanta tu mano al cielo y que Dios te llene. Jesús dijo, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Recién lo que hicimos fue un ejercicio para limpiar nuestro corazón, para sacar afuera esas cosas que no nos hacen bien. Así que ahora miremos a Jesús de nuevo y busquémoslo solo a Él, que Él te restaure, que te empiece a dar lo que no te daba por no perdonar. Tal vez tenías más odio en tu corazón que amor, tal vez tenías más violencia que ganas de seguir tus sueños. Tal vez sos jugador de fútbol y tenés más ganas de pavear que estar entrenando, y tenés que ser jugador de fútbol. Capaz tenés que ser cocinera o cocinero y estás paveando en vez de... o no tenés ganas. A veces pasa eso, no es que estás paveando, no tenés ganas, de verdad, hay un desgano. Hay algo que está ocupando más el lugar que esa cosa que tenés que hacer. Así que busquemos a Dios que nos restaure. Levantó una mano al cielo